Bueno, entonces vamos ahora a esta parte de bioindicadores. Listo, lo ven, ¿no? Sí, sí, profe. Ya, Sí, perfecto. profe, sí se ve. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a tocar este tema de los bioindicadores de contaminación, ya que estábamos hablando de fuentes puntuales o no. Entonces, ¿cómo se puede medir esto? ¿Cómo se puede evaluar? Además de hacerlo desde el abordaje físico y químico, ¿no? Con el análisis tradicional, digamos. Estamos hablando entonces de organismos o de comunidades de organismos que nos dan información, ya sea con su presencia o su ausencia, con algunas características estructurales o con respuestas funcionales ante alguna perturbación, ¿sí? Para esto tendríamos que tener una base de datos en la que sabemos cuál es el estado natural, cuál es la comunidad que habita en una condición, digamos, óptima para poder, digamos, tener calibrado nuestro set de datos, ¿no? Si nosotros, digamos, abordamos, vamos a ver una problemática en particular. Supongamos un vertido cloacal y vamos y tomamos las muestras, vamos a tener la información de lo que ocurre en ese momento, ¿verdad? Pero no sabemos qué pasaba antes del vertido. Entonces, por eso es muy importante trabajar, a ver, ahí se me había pasado, con las bases de datos, ¿no? Las bases de datos son fundamentales, tener un relevamiento, bueno, y si no, tenerlo de zonas equivalentes que nos permitan hacer después la contrastación con lo que nosotros estamos obteniendo con las muestras en ese momento. Se puede trabajar con organismos vegetales, por ejemplo, las plantas acuáticas, o con las microalgas, con microorganismos autotróficos, por ejemplo, las algas. Y dentro del grupo de las algas, que es un grupo inmenso, un grupo muy grande, del cual nos va a hablar María Taboada, que ya está invitada también, que ella es especialista en algas. Hay un grupo en particular con el cual nosotros hemos trabajado, con la doctora Nora Maidana de la UBA, que es la directora de tesis doctoral de Tania Pumaita, que es de la UNJU, del laboratorio. Entonces, con ellas hemos tenido un abordaje sobre el grupo de las diatomeas, ¿sí? Sobre todo en la zona de Puna y de Altos Andes. Con María estamos trabajando con las algas del Cibi. Entonces, porque son mundos completamente diferentes, ¿no? Entonces, bueno, por un lado tenemos esos indicadores vegetales. Y si no, tenemos la biota compuesta por los animales invertebrados, ¿sí? Y ahí, dentro de los invertebrados, ya hemos hablado que un gran porcentaje está compuesto por los insectos, pero también hay otro tipo de invertebrados que se utilizan para obtener este tipo de información. Que es complementaria, como les decía, a los análisis físicos y químicos. Ahora, hablando de los invertebrados bentónicos acuáticos específicamente, es un grupo diverso, se le conoce también como zoobentos. Ustedes ya saben que los organismos del bentos o bentónicos son aquellos que habitan, ¿no es cierto?, en los sedimentos, ya sea de las lagunas o de los ríos, o también en el hiporreico, en los ambientes acuáticos.
Habitan en sustratos sumergidos. Acá nos estamos basando en lo que dice Alba Tercedor, del año 2005, que es es un investigador español. Son los que trabajaron con el índice BMWP, adaptándolo para España. Y bueno, desde ahí también se ha desperdigado por Sudamérica. Dentro de estos invertebrados tenemos a los más pequeñitos, que son los microinvertebrados. Estamos hablando de organismos, como les decía, más pequeños, como cuáles, protozoarios, nemátodos, rotíferos, microcrustáceos como los cladóceros, los ostrácodos, los copépodos. Creo que en ecología vimos algo de eso cuando estuvimos trabajando con las muestras de plancton de los diques que habíamos ido a trabajar. Los ácaros, los hidrácaros. Este grupo de los microinvertebrados son muy importantes en los lagos y en los humedales, ¿sí? En este tipo de ambientes, la riqueza se encuentra en la columna de agua representada a través de estos microinvertebrados que son planctónicos, sobre todo. Y por otro lado tenemos a los macroinvertebrados, ¿no? Que son un poco más grandes, están constituidos por artrópodos, ya habíamos hablado, insectos, arácnidos, esos crustáceos que ustedes están viendo acá, estos crustáceos. A ver, activo nuevamente mi puntero. Estos son larvas de insectos, estos son oligoquetos, son gusanos con setas, pequeñitos, y estos son los parte de algunos de los crustáceos que podemos encontrar. Pero son predominantes los insectos, ¿sí? Dominantes en ríos y en el litoral y fondo de lagos y de humedales. Los podemos encontrar en todos esos ambientes. ¿Y cuál es el valor indicador? Porque por ahí, ¿qué es lo que preguntaba Florencia? ¿No? ¿Por qué los tricópteros? Pero también podríamos preguntarnos, ¿por qué los efemeros? ¿Por qué los invertebrados? ¿No? Entonces ¿por qué son los grupos que se utilizan más ampliamente como indicadores de calidad de agua? Perdón, voy a tomar agüita, ya que digo agua, ya se me secó la garganta. Bueno, por los siguientes motivos. Primero que es un grupo que tiene una alta diversidad, una gran variedad, una alta diversidad. Han sido muy exitosos en colonizar los diferentes ambientes acuáticos, ¿sí? Tanto los sedimentos o entre las plantas, entre los troncos, piedras, rocas. Entonces, es un grupo muy diverso. También lo que se ha observado es que tienen diferentes requerimientos ecológicos y que están relacionados con esto que hemos hablado, con la morfología del río, con la estructura del río, ¿no? Entonces, características hidromorfológicas, físico-químicas del agua y biológicas del medio acuático. Entonces, eso es fundamental porque si hay reacciones diferentes ante características diferentes, entonces eso es lo que le da también el valor, ¿sí? Después, el muestreo y la identificación, dice, es relativamente sencillo. Ahora, a mí a veces me parece que no es tan sencillo, pero quizás es más sencillo que otros métodos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay grupos en los que, digamos, el abordaje y la determinación taxonómica, las características son como más conspicuas, ¿no? Se ven, son más claras, pero hay otros grupos en los que se ha trabajado poco, por lo menos localmente, entonces insume tiempo, insume dedicación y la pasión que uno le ponga a eso que le gusta, ¿no? Y a mí me gusta citar el caso de Elena, que con sus quironómidos, bueno, que
a nadie le gustaban, que los quironómidos se los ve a todos iguales, pero no. Y entonces, bueno, a ella le gustaron y se decidió, y ahora ya tenemos una especialista en ese grupo, ¿no? Sin dejar de trabajar con los otros grupos generales. Pero hay que dedicarle un tiempo, digamos, a tener eso. Por eso también ahí hay una discusión. Entonces, ¿hasta qué nivel hasta qué nivel se puede avanzar en la identificación? ¿Hasta qué nivel taxonómico? Orden, familia, género, especie, porque mientras más pequeña sea la determinación, es más trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso, en los índices de calidad ecológica del agua, en general se trabaja a nivel de familia. Entonces, a nivel de familia sí se llega mucho más rápido, ¿sí? Pero ahí hay que tener en cuenta, y por eso hay que conocer bien la fauna de cada lugar, que en la misma familia podemos tener géneros que se comportan de manera diferente. ¿Sí? Entonces, bueno, se puede empezar a nivel familiar, pero siempre hay que tratar de hacer la determinación máxima posible. Y la caracterización ecológica de esas especies, o de esos morfotipos, digamos, ¿sí? Por eso también uno decide el tipo de red que va a utilizar. Si yo utilizo una red con un tamaño de abertura más grande, sé que voy a atrapar las larvas de mayor desarrollo. Y si yo utilizo una red más pequeña, está bien, voy a obtener las larvas más pequeñas, va a ser más trabajo también. Pero por eso, todo depende del objetivo que uno se trace, del objetivo del estudio. Entonces, incluso en algunos momentos hemos llegado a utilizar las dos redes. Entonces, una para tener la respuesta rápida, ¿sí? Y la otra ya es la muestra para la que necesito una mayor dedicación y un mayor trabajo y que me sirve para responder la otra parte de la pregunta. Estos organismos también indican alteraciones a mediano y a largo plazo. ¿Por qué? Porque, como les decía, a diferencia de las muestras de agua para análisis físico-químico, esas muestras de agua nos dan una información de lo que está sucediendo en la masa de agua en ese momento. En cambio, como los organismos bentónicos, o sea, viven y desarrollan su ciclo en el sustrato, esa muestra que nosotros tomamos es de una comunidad que ya está conformada y que ha estado habitando en ese lugar, y son los que han quedado y los que resisten vivir en las condiciones que tiene ese lugar. Entonces, por eso la información no solamente es de ese momento, sino se calcula de un mediano o de un largo plazo. Otros investigadores que han trabajado mucho con esto, como Rosenberg y Resch, también destacan otras ventajas, además de estas que hemos mencionado anteriormente. Y es que en prácticamente todos los ambientes acuáticos vamos a encontrar algún tipo de invertebrado, en todos los ambientes acuáticos continentales, ¿sí? Entonces yo puedo realizar estudios comparativos. Esa es la idea también, así como han trabajado estos investigadores a lo largo de la cordillera para hacer su trabajo sobre clima, también podríamos, o sea, sería sumamente recomendable trabajar con ríos a escala regional, a una escala geográfica mucho más grande, a nivel de la cordillera, por ejemplo, que podríamos trabajar con nuestros datos unidos a los de los colegas de Bolivia, los colegas de Perú en la zona de montaña, los colegas chilenos, y poder hacer una aproximación a esa escala.
sería riquísimo. Pero para eso tenemos que trabajar con la misma metodología, para que los datos puedan ser comparables, ¿verdad? O sea, no solamente encontrar y determinar a los organismos, sino que el método de medición o las unidades en las cuales están expresadas la abundancia, que es, digamos, nuestra materia prima, sea, bueno, sea comparable, ¿no? Así que ya esos trabajos seguramente van a empezar a aparecer. Nos falta más colaboración entre los colegas, pero bueno, hay que empezar por algún lado, ¿no? Otra ventaja es que tienen una naturaleza sedentaria, y esto está relacionado con lo que les acabo de mencionar, de que es una comunidad sedentaria que se asienta, se establece en un lugar. Entonces, para que todo ese proceso haya sucedido, para que la comunidad se haya asentado, ha tenido que haber un lapso de tiempo. Entonces, por eso, esto está en relación con lo que habíamos hablado antes, sobre la información que da un análisis de eventos, que te habla de lo que pasa por lo menos hace unos 2 meses atrás. Después los muestreos cuantitativos y los análisis de muestras pueden ser realizados con equipos simples y de bajo costo. ¿Sí? Lo que necesitamos es una lupa, unos buenos ojos y desarrollar la habilidad de la observación y tener la bibliografía, digamos, adecuada. Nosotros felizmente tenemos para el NOAA el trabajo de nuestros colegas de Tucumán. Ellos tienen una guía de macroinvertebrados y que nos ayuda muchísimo en la determinación de las especies, los morfotipos, las familias que se encuentran en esta región. Y después también que existen métodos e índices para el análisis de los datos que han sido validados en diferentes ríos del mundo. Por ejemplo, nosotros utilizamos los índices de calidad ecológica. Hay muchísimos que vienen de afuera y hay otros que se están desarrollando. Con los que vienen de fuera hay que hacer las adaptaciones locales, ¿sí? Porque hay que buscar los equivalentes ecológicos de las familias del hemisferio norte con las familias que tenemos en estas zonas, ¿no? Así se trabaja haciendo las adaptaciones para poderlos utilizar. Y lo más interesante es, bueno, desarrollar los índices propios. Imagínense ustedes, nosotros tenemos este gran gradiente altitudinal, entonces el índice que yo desarrollo para la zona de Yunga no me va a servir para la Puna y no me va a servir para el Alto Andino quizá. No lo sé, eso es en lo que estamos trabajando. Por un lado, entonces, los índices ecológicos, que se basan en la presencia de ciertas familias a las cuales se les otorga un valor. Ahí vamos a hacer nosotros un práctico con eso. No sé si vieron el video que les dije, el video del río Yala. Sí, profe, sí, yo se lo vi. Bueno, hay una introducción pequeña sobre cómo se trabaja con el índice, ¿no? Pero ahí lo que vamos a hacer es trabajar con una tablita de datos para ver cómo es muy simple. Y después, por otro lado, trabajamos nuestra métrica madre es la abundancia y la riqueza. Una tabla donde tenemos identificados a los morfotipos o especies y tenemos sus abundancias. A partir de eso, el análisis multivariado, un análisis de componentes principales, donde entran los datos de los parámetros físico-químicos y los datos de abundancia, y se tienen ahí los resultados de las relaciones de tal parámetro con tales familias o con tales sitios de muestreo. Entonces, esas son, digamos, las dos herramientas con las que estamos trabajando ahora.
Acá tenemos algunos de los grupos que se utilizan con mayor frecuencia y con mayor abundancia como bioindicadores. Por ejemplo, tenemos el grupo EPT, E de efemeróptera, P de plecóptera y T de tricóptera, ahí que preguntaba Florencia. Esta, ay, mi hija me dice, me escucha toser, me dice COVID, qué pesada. Perdón por el comentario. Bueno, los plecópteros son esta es una foto de la familia de Antarctoesia, de la familia Perlide de Yala, que fue donde los encontramos por primera vez. Son bastante grandes, tienen los plecópteros una estructura en la que tienen un abdomen, dice, como un par de cercos, esto que se ve así como unos filamentos. Las uñas tarsales son pares, o sea, termina en dos uñitas, y tienen una serie de branquias que pueden estar dispuestas en el tórax o en la parte final, en la parte caudal del abdomen. También pueden estar cubiertos con estas setas, todas para otorgar una mayor expansión del área de respiración, porque son ultra exigentes en cuanto al oxígeno. Comúnmente les llaman moscas de las piedras. La familia más común es la Perlide, que es la que tenemos nosotros en el norte. Hay solo 2 familias, hasta ahora han sido registradas solo 2, Perlide y Gripopterygide, que son de zonas más altas todavía. El ciclo de vida es semimetábolo, es decir que en este caso no presentan pupas, sino que tienen un desarrollo larval que termina en un adulto volador. Pueden ser muy coloridos, ¿no?, los adultos, y eso se los puede atrapar en las zonas de ribera del río. Cuando se quiere trabajar con la parte taxonómica, es súper importante tener no solamente las larvas, sino el adulto, porque en el adulto, sobre todo en la región genital y en las alas, están los caracteres para hacer la diferenciación de las especies. Entonces, se utiliza una trampa de luz, ¿sí?, que se llama una trampa de luz. Nosotros hemos ido una vez con Carlos Molineri, porque, bueno, él trabaja específicamente con taxonomía, entonces trajo un generador portátil, una lámpara portátil, y pusimos una tela blanca. Entonces, a la tela la alumbramos con la lámpara, y enseguida empezaron a llegar y a caer todo tipo de insectos. Entonces uno, bueno, se tiene que proteger la nariz, las aberturas de las orejas, porque los insectos vienen y vuelan por todos lados y te llenas de escamas, y si eres alérgico como que se pone complicada la cosa, ¿no? Entonces vas capturando ahí, vas seleccionando lo que necesitas. Si estás buscando plecópteros, bueno, los sacas, o si estás buscando efemerópteros, los vas buscando directamente en el frasco con alcohol, donde se preservan para llevar después a hacer el estudio bajo lupa, ¿sí? La fase indicadora está constituida por las ninfas o los estadios juveniles o larvales, que son muy sensibles a la contaminación. Así que este grupo va a aparecer solamente en los lugares donde el agua tiene buena calidad, así de una, si no, no están. Por ejemplo, en el Cibicibi, aunque sea en la parte alta, o sea, nunca hemos encontrado un plecóptero. Efemerópteros sí, plecópteros no. Plecópteros encontramos en Yala, por ejemplo, en El Morado, en Vilama, en La Puna, ¿sí? Y no en todos los ríos de altura tampoco, ¿no? Particularmente les gusta los lugares donde hay pequeñas piedras
o sustratos que le brinden mayor heterogeneidad, ¿no? En arroyos homogéneos o de sustrato blando no los encontramos. Entonces, si no está, no significa tampoco, a ver, si es un sustrato blando, puede ser un agua que tiene buena calidad, pero simplemente el sustrato no es el apropiado. Entonces, por eso hay que tener el estudio de base y conocer cuál es la condición basal para poderla encontrar, ¿sí? Estas ninfas son carnívoras, ¿sí? Sobre todo en los últimos estadios. Ahí Gisela, que está haciendo su tesis con eso, bueno, ha trabajado haciendo la disección del aparato digestivo de estas ninfas y, bueno, mantiene esa información. ¿Cuál es el hábitat? Ríos de aguas turbulentas, con lechos de grava. Entonces, todos estos datos las tengo que saber, ¿no? Las tengo que saber de base. Después tenemos a otro grupo muy interesante que es bastante diverso. O sea, este grupo de los plecópteros, acá en el norte, tenemos solamente 2 o 3 o 4 especies, no más. En cambio, el grupo de los efemerópteras es un poco más diverso. Se les dice efímeras, tienen un periodo de vida corto. Las familias más comunes son la familia Bétide, Leptoflébide, Leptoífide, Cénide. Todas estas, 1, 2, 3, estas 4 familias están presentes en los ríos de Jujuy. Pero en este grupo tenemos algunas que son más sensibles, como Leptoflébide, y otras que son más tolerantes, como Cénide, ¿sí? Cénide yo sí la puedo encontrar en el CBC. Leptoflébide solamente en uno de los sitios más preservados del CBC, y en el resto no están. En el resto están Cénide, Leptoífide o Bétide, que son como más tolerantes, ¿sí? Un nivel de tolerancia medio a mayor. También tienen un ciclo de vida hemimetábolo, son ninfas acuáticas y adultos voladores. Habíamos hablado que el adulto vive solo un día, ¿no? Que se reproduce y muere. La fase indicadora está dada por las ninfas. Son herbívoras, en este caso, ¿sí? O herbívoras o colectoras. Así que eso también podemos encontrar. Se encuentran tanto en ríos como en lagunas, ¿sí? Los plecópteros no los vamos a encontrar en lagunas, porque necesitan esa turbulencia para poder vivir. Ahora, los efemerópteros, a simple vista, para una persona que no conoce, podrían confundirse con los plecópteros, pero hay algunas estructuras que nos permiten diferenciarlos. Cuando nosotros hemos trabajado con niños o con comunidades acerca de calidad de agua, entonces hemos podido, digamos, mostrarles las diferencias para que ellos sepan identificar hasta nivel de orden o nivel de familia, de orden sobre todo, estas especies. Entonces, en este caso, tienen también un par de cercos alargados, pero tienen un filamento central, que casi en todos los grupos es visible. Solamente, por ejemplo, hay algunos que tienen este filamento central cortito, parece que no lo tuviera, entonces hay que afinar ahí para poderlo ver. Y las uñas tarsales son únicas, es decir, que tiene una nomás, ¿sí? Y eso sí es fácil de ver. Una uña tarsal o 2 uñas tarsales. Entonces ahí ya podemos ir diferenciando. Y en tercer lugar están los tricópteros, cuyo nombre común son frigáneas, y hay muchas familias también. Los tricópteros tienen una gran diversidad, y tienen no solamente una gran diversidad taxonómica, sino una gran diversidad funcional, puesto que podemos encontrar especies desde predadoras hasta especies colectoras solamente, ¿no? En ese amplio gradiente de alimentación. Tienen esta apariencia como un gusanito, con los 3 pares de patas
Y la parte anterior puede estar esclerotizada, o sea, el tórax, cabeza y tórax esclerotizado todo por completo, o solamente el último segmento, o un segmento, o solo dos, o tener unas plaquitas. Entonces eso ya nos ayuda a diferenciar las familias, ¿sí? Entre las familias más comunes están los hidropsíquidae, los hidroptílidae, los leptocéridae, están estos que construyen la casita con los granos de arena, o hay otros como estos que construyen redes para atrapar, para colectar el alimento. Hay otros que hacen esa casita en forma de caracol, que también habíamos visto. Bueno, todos esos son del grupo de los tricópteros. Ninfas y pupas acuáticas y adultos voladores también, ¿sí? La fase indicadora también está constituida por la ninfa. Entonces, la ninfa es la que se utiliza para la bioindicación. Depredadoras o herbívoras, y el hábitat se pueden encontrar en ríos, en aguas quietas y en rápidas. Esto no lo vamos a encontrar en las lagunas, solamente en ríos. Hay una fotito del otro plecóptero. Después, a ver, dentro de los grupos, otros grupos que se pueden encontrar están los odonatos, las larvas de las libélulas, ¿no? Libélulas, caballito del diablo, las familias más comunes, la libelúlide, que es esta que estamos viendo acá, o la familia Cenagriónide, que tienen como 3 paletitas, como 3 hojitas en la parte distal del abdomen, y que constituye las branquias para la respiración durante la vida larval. Y también entonces tienen, las larvas son acuáticas y los adultos son voladores, ustedes los conocen, ¿no? Las libélulas. La fase indicadora está constituida por la larva y la alimentación. Son ninfas depredadoras. También me parece que les he mostrado, cuando hemos hablado de los grupos funcionales tróficos, dentro de los depredadores hemos hablado que tienen estructuras bucales especializadas para atrapar, para capturar, para despedazar su alimento. Entonces, Gisela también ha hecho el análisis y ahí, bueno, encontró que comen los odonatos, comen efemerópteros, comen quironómidos, por ejemplo. Entonces, ella encontraba restos de apéndices, ¿no? De patas, de simúlidos también, bastante voraces, ¿no? Larvas acuáticas, adultos voladores, y bueno, y habitan en ríos de aguas quietas. Aquí es al revés. Entonces, los odonatos no tienen un valor indicador alto, sino más bien como especies de tolerancia media. Ojos compuestos prominentes, tienen las branquias plumosas en la parte posterior del abdomen, ¿sí? En este caso la tiene encriptada, escondida, y en el caso de la familia Cenagriónide sí tiene como 3, les decía, plumas o paletas en la parte distal. Otro grupo muy interesante también y bastante diverso son los coleópteros. Ahora, los coleópteros son, bueno, los cascarudos, ¿no? Y que fíjense cómo es la larva acuática, que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Tiene una estructura bien particular, como una tapita en la parte final del abdomen. Estos son los élmidos, una de las familias de coleópteros, y ven que tienen este penacho plumoso, bueno, es la branquia, ¿sí? Que es la estructura que le permite realizar las funciones de respiración. No todas las larvas de coleópteros tienen esta forma así de gusano, y es como toda acorazada, toda esclerotizada. También podemos encontrar otras formas como esta, que yo ya se las había mostrado en una foto. Este es un esquema, este es como una monedita, la parte dorsal, la parte ventral, con todas las branquias, porque este grupo en particular dentro de los coleópteros es bastante sensible,
a diferencia de este grupo de los élmidos que son de tolerancia media. Entonces, nuevamente les digo, ¿no? El estudio de base y el conocimiento y la asignación del nivel de tolerancia de cada uno de ellos. Nombre común, los escarabajos, familias más comunes, los élmidos, los cefénidos, los dictícidos, hidrofílides. En este caso sí tenemos larvas, pupas y adultos, la fase indicadora está dada por la larva. Son ninfas herbívoras, pero también hay depredadoras, ¿sí? Las depredadoras entonces en su región bucal tienen unas mandíbulas fuertes, bien desarrolladas, y tienen un amplio rango indicativo. Se encuentran en diferentes zonas con salinidad variable, en un gradiente de salinidad, y también se pueden encontrar en zonas lacustres, ¿sí? Estos sí se pueden encontrar en aguas más quietas. Y acá por último tenemos el grupo de los dípteros, este grupo que ha tenido gran éxito, ¿no? Gran éxito en la colonización de diferentes hábitats. ¿Por qué? ¿Quiénes son esos dípteros? Bueno, son las moscas, los mosquitos, los jejenes, todo ese grupo que pueden ser o muy grandes o muy pequeñitos, que incluso las formas adultas pican, chupan sangre, que pueden ser transmisores de enfermedades o causar alergias, ¿no? En este grupo tenemos a los adultos de los quironómidos también, que son los jejenes que son tan molestos. Bueno, las familias más comunes son los simúlidos, esos también pican, los tipúlidos, psicódide, díxide, los aterícides, los blefaricérides. Blefaricérides son esta foto que tengo acá a la derecha, que esta es la región ventral llena de ventosas. Esta está en aguas bastante turbulentas, bien oxigenadas. Este es común que la encontremos entonces allá en el Morado, en la parte alta del Yalas, sobre las rocas, ¿sí? Pero también hay otras que son súper tolerantes y que tienen desarrollados sifones, por ejemplo, para tomar el oxígeno directamente del aire, ¿sí? A través del sifón, y son especies súper tolerantes que las podemos encontrar dentro de los lugares más contaminados. ¿Esos son los culícides, profe? Sí, los culícides no están, o sea, contrariamente a lo que se piensa, me acuerdo que estaba hablando el profe Mario Linares, no necesariamente están en aguas estancadas en estado de putrefacción, ¿no? Solo en aguas quietas. Entonces, puedes, por eso, puede estar en una tapita de gaseosa o así. Pero hay otros que sí están en aguas podridas, digamos. Decirlo de esa manera, como ahí están los efídrides que no están mencionados acá. Pero, por ejemplo, bueno, agua podrida no significa agua contaminada, ¿no? ¿O sí? No. A ver, es que depende. Agua enriquecida con materia orgánica y también puede ser con agua contaminada, con químicos, ¿no? Porque hay especies que son muy resistentes. A ver, claro, los que van a aparecer, así como hablan de las cucarachas como organismos resistentes en la superficie terrestre, en el agua los que resisten son las larvas de díptero. Por ejemplo, pueden ser algunos quironómidos, algunos sírfide o algunos... les acabo de decir, se me fue. Bueno, pero son algunas familias reconocidamente que son tolerantes y que están. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un río que está bien conservado, que está oxigenado, yo me puedo encontrar todos estos dípteros, por ejemplo. Sí, claro. Tienes una abundancia de dípteros porque la biomasa, además de las larvas de dípteros, es grande en general.
¿Por qué? Porque es el alimento para el siguiente eslabón en la cadena trófica. Ajá. De las larvas de dípteros se alimentan aves, peces, otros invertebrados, ¿sí? Entonces, cuando tú haces tu estudio de base en un sitio que no tiene ningún tipo de contaminación, igual los dípteros constituyen un porcentaje muy grande, ¿no? Y hay una abundancia grande de varias de esas familias. Ahora, si tú trabajas en un lugar donde sí ya hay cierto tipo de contaminación, por ejemplo, como en el CBCB, ahí vamos a encontrar también una variedad de dípteros, pero una abundancia mucho mayor. Claro, ajá. Sí, ¿Sí? sí. Como que en detrimento de los otros órdenes. Claro, claro. Y en general se asociaba también antes, hasta un trabajo que apareció ahora en el 2020, que los quironómidos en la tabla de los índices siempre tienen un valor bajo, tienen un valor de 2, 1. Si son los quironómidos rojos, hay unos que son rojos, esos sí son los súper, súper resistentes, porque tienen ese pigmento para poder, digamos, contrarrestar esa falta de oxígeno. Pero resulta que estos amigos, colegas de Tucumán, porque nosotros siempre observamos en las muestras quironómicos, entonces, sea contaminado o no sea contaminado, siempre hay quironómicos, pero cambian las especies y cambian las abundancias, y entonces han sacado un índice de quironómidos, y para considerar que un ambiente acuático tiene buena calidad, tiene que haber por lo menos 6 especies de la familia tal, tal y tal, y eso sería un indicador de buena calidad. Entonces ya no los defenestran tanto como era, digamos, al principio, se está reconociendo también su valor indicador, no solamente en el sentido negativo, sino en el sentido positivo. Ajá. Sí, Pero sí. para eso hubo que estudiar, hubieron que especializarse, tenían que saber cuáles eran y cuáles aparecían en las diferentes situaciones, ¿no? Claro, yo había crecido con la idea, bueno, había crecido, pero había como que tenido esa idea de que donde había díptero era malo, pero se ve que no, digamos. No, no. Y este que está acá, eh, este grupo, que son los Atericidae, solamente están, o sea, esos tienen un puntaje de 10 en algunos índices, que es el puntaje más alto de sensibilidad, porque solamente están en aguas oxigenadas. Y son más grandes a medida que nosotros nos vamos yendo más arriba en el gradiente altitudinal. Entonces, hay muchas cosas que desconocemos, porque también el tamaño corporal varía y tiene relación, al parecer, con la altitud. O sea, no solamente con las condiciones buenas o malas del río, con las condiciones físicas y químicas, sino también ahí, al parecer, hay algún patrón para algunas familias, para algunas especies, y, por ejemplo, en ríos de bosque montano, estamos hablando entre los 2.500 y los 2.000 metros, 1.500, 2.500, puedes encontrar la misma especie, pero de tamaño mayor. Claro. Ahí hay algo que tiene que ver con la fisiología, ¿no? Sí. Con el metabolismo. Así que, bueno, hay cosas interesantes para seguir. Y también como que hay que tener en cuenta que, claro, cuando uno va subiendo en altitud, creo que los mosquitos van desapareciendo también. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta también. Claro, claro. Por eso te decía, ¿no? Necesitamos tener el estudio de base. ¿Qué hay acá? Ahí tú haces trabajos de diversidad beta. La diversidad beta, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Yo voy analizando cómo es el cambio de la comunidad en diferentes sitios, en este caso, digamos, en un gradiente altitudinal. Y entonces, la riqueza puede ser la misma, puede ser 20 especies, y arriba también puedo tener 20 especies, pero el pool
está compuesto por especies distintas. Y entonces ver quién reemplaza a quién y por qué, ¿no? Es súper interesante. Dentro de los dípteros, entonces, bueno, acá tres familias bien conocidas, los culícidos, los efídridos, que son los que yo te decía, y los quironómidos. Los culícidos, bueno, son los mosquitos, tienen todo desarrollado su ciclo de vida, incluyendo pupas. La fase indicadora son las larvas son filtradoras y raspadoras. Y el hábitat, aguas estancadas, ¿no? Dice, la larva es ápoda, o sea que no tiene estructuras, o sea, la podrías confundir con otros dípteros, pero en este caso, acá te están dando la clave para poderla identificar de entrada. Cabeza reducida, ápoda, penachos de pelos en el tubo respirador. Cuelgan de cabeza hacia abajo de la superficie para tomar aire, ¿sí? Los efídridos también son un tipo de mosquitos, también son holometábolos, también la fase indicadora son las larvas, en este caso son filtradoras y raspadoras y también habitan en aguas estancadas. En este caso tienen estas estructuras que se llaman propatas, que son como unos muñoncitos, ¿sí? Y tienen un penacho de setas en la parte posterior. No tienen una cabeza definida, sino una región cefálica, donde esto negro que se ve acá son todo el sistema mandibular. Y después los quironómidos, de los cuales hemos estado hablando, que también tienen esa apariencia de gusanito, pero tienen propata anterior, cabeza esclerotizada, propata anterior, y propata posterior. Larvas acuáticas también, holometábolos, son filtradoras y raspadoras, pero acá también Gisela encontró, ha tenido un hallazgo que es bastante importante, encontró larvas depredadoras en el Sibicibi, solamente en uno de los sitios, en el sitio más conservado. Entonces, ¿qué nos puede estar diciendo eso? ¿No? Acerca de las adaptaciones de estas especies. Hábitat, aguas estancadas y lóticas. Y aquí está esta especie, el Chironomus, que es de color rojo y este es súper indicador de lugares bien contaminados. Y bueno, cada una foto final. Bueno, acá hay otro grupo, los megalóptera, que esta es la larva de la mariposa de la peña o alacrán volador, que es predadora, súper grande, y en la tabla del BMWP está catalogada como bastante sensible, le otorgan puntaje de 10. Pero nosotros los hemos encontrado en lugares donde también hay cierto tipo de contaminación, así que esto estaría como discutible y habría que reubicarla para nuestros ríos, quizá darle otra categoría, otro valor indicador, ¿sí? También les había comentado de los crustáceos de este grupo de los Yalela, que es otro de los grupos difíciles que no gusta, y que se encasilla todo dentro de Yalela curvispina, pero resulta que no, hay un montón de especies y ahí estamos trabajando con la doctora Marcela Peralta de Tucumán, que es especialista en este grupo. Algunos trabajos que se han realizado haciendo los estudios de base con estos indicadores, este es de la tesina de Ivana Pisolini, donde trabajó, ahora ustedes conocen muy bien esta cuenca, ¿sí? En el Yala, trabajó en todo un tramo con 3 diferentes niveles de altitud, y en el río, acá está el Morado, que yo les contaba, que es semejante a la cuenca del Yala, y bueno, se trabajó haciendo la comparación entre los dos. O sea, primero, ¿qué hay? ¿Cuánto hay? Y cómo está distribuido en este tramo. Lo mismo para Ayala, y después la comparación entre los dos. Les decía entonces que los sitios más altos eran parecidos, eran semejantes, no había diferencias significativas. Sí había diferencias significativas entre los sitios más bajos, en el de Yala,
con este del morado, atribuido a los efectos antrópicos, y específicamente tenía relación a la abundancia del grupo EPT y de las especies del grupo EPT. En eso radicaba la diferencia entre ellos dos. El río Morado es un río súper dinámico como el Yala, y acá tenemos el puente que un año lo cruzábamos, ahí está, que lo cruzábamos para ir de una orilla a la otra, y al año siguiente estaba botado por un lado el Pilar, por un lado para que vean la diferencia, ¿no? Y estos son algunos de los componentes. Yo les había mostrado este plecóptero Pérlide, y esta es la otra familia de Pérlide que encontramos en las zonas más altas de estos ríos de montaña. Otro trabajo que también se ha realizado con estos indicadores es en la zona del Salar de Olaroz. Aquí estamos hablando ya de otro tipo de arroyos de fondo blando, con vegetación a 4.000 metros sobre el nivel del mar, con un gradiente de temperatura muy grande, donde a veces se trabajaba con hielo, donde la abundancia, donde digamos el grupo que abunda son los dípteros, ¿sí? También aquí. Y tenemos un set de datos que nos relaciona a diferentes grupos en relación a la granulometría, en relación al sedimento, a la cantidad de materia orgánica y la conductividad del agua. Y entonces, ahí estamos trabajando con una hipótesis que sobre todo queremos validar en este lugar, porque este lugar es una vega, este es un arroyo de vega, que tiene una vertiente desde donde han hecho un pozo, es el acuífero más importante de esta zona, está ubicado por aquí, o sea, esta zona está ubicada acá en el lado sur del salar, y es desde donde se toma agua para uso industrial, para la planta de Sales de Jujuy, y ahora está saliendo también para Exar. Y entonces nosotros queremos trabajar evaluando con estos indicadores y viendo qué pasa si el caudal se modifica, si el caudal de este arroyo se modifica, si la velocidad baja, si el caudal es menor, entonces el poder de sedimentación es mayor, y este lugar podría cambiar de una zona con un tamaño de partícula un poco más grande a después ser llena de arena. O sea, si la hipótesis es si cambia, digamos, el caudal, cambia la estructura y la velocidad y la conformación, y se puede convertir en un ambiente más arenoso y que no va a soportar la comunidad que habitualmente encontramos aquí. Y entonces, si encontramos ese cambio en la comunidad y ese cambio en la granulometría, podríamos hacer alguna inferencia de que están cambiando la situación del caudal en esta zona, ¿no? Vamos avanzando, vamos trabajando, vamos comparando los datos antes de el inicio de la explotación de litio en la zona con los datos posteriores. Entonces, ese trabajo va encarado en ese sentido. Ahí están algunas fotitos más de ese lado. Y ahí estamos trabajando tanto con las diatomeas, que dan un tipo de información y que están súper asociadas con los sedimentos. Y en el caso del bentos, la atención está puesta sobre todo en la vega por el pozo, digamos, por el uso que se le está dando a ese pozo. Otro trabajo donde también se han puesto a prueba las comunidades vindicadoras es en el río Sibisibi. Ahí hemos trabajado desde el año 2009, antes de la construcción del parque lineal, determinando una serie de sitios de muestreo desde
la zona alta hasta la desembocadura en el Río Grande de Jujuy. Hay un gradiente de urbanización, aquí hay un gradiente de contaminación también, que, digamos, en los libros nosotros podemos encontrar y decir que, bueno, las zonas más altas son las zonas prístinas y esto se va perdiendo o contaminando hacia las zonas más bajas, hacia la desembocadura. Pero acá a nosotros nos pasa que ya en la parte alta hay algunas perturbaciones como ingreso de efluentes de origen pecuario, ¿no? De criaderos, que hace que ya, digamos, haya una perturbación también en la zona alta. Y más bien encontramos una autorrecuperación en una zona intermedia, pero bueno, lamentablemente después cuando vuelva a entrar bajo la influencia de la zona urbana y de otro tipo de efluentes, la calidad del agua se deterioraba, ¿no? Ahora hemos hecho un muestreo nuevo porque estamos monitoreando a ver si el tema de la recuperación de este tramo urbano ha mejorado en algo la conformación de la estructura del bentos en esta zona, ¿no? Entonces, estamos utilizando indirectamente estos indicadores para ver si la calidad de agua se ha recuperado o todavía se mantiene igual. Este sitio 5 era uno de los lugares más complicados. Ahora sigue siendo complicado, pero se ha recuperado un poco, porque antes encontrábamos 5 especies, ahora hay 11, entonces, bueno, ahí vamos, el monitoreo tiene que seguir, este es un trabajo de largo plazo. Esta es una foto aérea de la zona alta, donde hay un criadero de cerdos que tiene las lagunas de decantación, donde están los desechos que salen del criadero en sí. Pero como ustedes pueden ver, se filtra, y miren, ahí están todas las huellas de la eutrofización, del crecimiento de las plantas acuáticas, que van indicando la proliferación de algas en todos estos pequeños cursos que van directamente al río, ¿sí? Entonces, esto se puede mejorar con un tratamiento mejor de toda esta zona, con una inversión para un tratamiento, para que este efluente llegue al río con una cantidad de materia orgánica mucho menor de lo que está llegando ahora. Ahí sí, en las zonas más complicadas, nosotros encontramos estos quironómidos rojos, encontramos alta abundancia de oligoquetos, alta abundancia de estos caracoles físide, y dentro de los efemerópteros a este grupo que son los bétide, que son como parte de los más tolerantes, ¿sí? Esto es lo que encontramos en la zona más baja cerca de la desembocadura. Ahora, en la zona que está mejor conservada, que es a la altura del Colegio El Salvador ahí atrás, que este paisaje no parece que fuera del Sibisibi, ¿no? Es una zona muy linda donde hay unos saltos muy bonitos, se encajona, y ahí el río, digamos, después de haber transcurrido unos 5 kilómetros más o menos desde la zona de contaminación, se recupera, y ahí podemos encontrar algunos indicadores que demuestran la recuperación del estado de calidad de este tramo del río. Y después, Perdón, ¿eso es 5 kilómetros antes o después del criadero de cerdo? Después, perdón, río abajo. Río abajo, entonces. Sí, río abajo. Claro, porque entonces se recupera bastante, digamos. se recupera. O sea, está demostrado que el río se puede recuperar si vos, digamos, quitas la fuente puntual de ingreso. ¿Sí? Se recupera. Pero toda la zona alta está mal. Y después,
de este tramo entramos a la zona urbana y están otros tipos de vertidos, entonces nuevamente se vuelve a perder la calidad. Entonces, con un buen manejo de los efluentes podría mejorarse la calidad en general de, de todo el río e incluso aprovechar mucho mejor todas esas zonas de ribera, ¿no? En la parte alta, a los que les gusta observar aves, en las mañanas puedes ir con tus binoculares y hay una diversidad de aves bastante grande, porque hay la pendiente como que se aplana y entonces se forman como que se encharca, y después otra vez ya vuelve a ver una pendiente un poco mayor. Acá la velocidad del agua es mucho mayor que en la parte más alta, por ya la conformación geológica, digamos, de esta parte, ¿no? Y acá hay afloramientos de unas arcillas coloradas que también se ven en todo este lado, entonces entran como lenguas y cruzan el río, y entonces eso origina como escalones y genera movimiento. También eso es bastante positivo, ¿no? Si alguna vez se animan, podrían caminar por el río, por el lecho del río, desde la entrada de Juan Galán hasta salir al puente, ¿cómo se llama? Ese puente alto de la ruta. Bueno, pero es antes de entrar al casco urbano, antes de llegar al lago Popeye. Ese tramo es súper interesante para hacerlo y se pueden ir en grupo, lo pueden hacer como un paseo. Hay como unos, en este tramo incluso se hacen como unos pozones y está bien lindo para estar. Pero bueno, arriba no se metan porque ahí está malo, y más abajo de esto tampoco. También utilizamos los indicadores en el Parque Calilegua, evaluando. Acá están los sitios de muestreo. En realidad no es dentro del parque, sino en el área de influencia del parque. Entonces, Parques Nacionales nos convocó para trabajar haciendo un monitoreo con bioindicadores en este lugar que era bastante complicado, donde está ese pozo que tenía pérdida de hidrocarburos y de aguas con temperaturas, con muchas sales y con temperaturas muy grandes, que es el arroyo Yuto, y algunos otros puntos más en otros ríos que se utilizaron como puntos de comparación, y el SORA fue la zona control, digamos. Ahí también se trabajó. Nosotros nunca habíamos trabajado en zonas más bajas, así que fue todo un cambio. Tuvimos que hacer el estudio de base. Hay una diversidad muy grande, una abundancia muy grande, grupos como los élmidos, que nosotros en los otros ríos encontrábamos una especie, 2 especies, acá habían 7, 8, y que tenían una variedad morfológica y un valor de tolerancia también bastante variable, ¿no? Entonces, esta experiencia fue muy interesante. Acá también salió un trabajo que está publicado, y bueno, efectivamente en esos sitios donde, en esos sitios que estaban afectados por el vertido de hidrocarburos, habían diferencias notables. A ver, lo voy a buscar por acá. Acá habían bastantes diferencias. Esto que dice BP es bajo la perturbación, ¿sí? O sea que este es el lugar contaminado, y este es sobre la perturbación, ¿no? O sea, antes de la contaminación. Entonces, por ejemplo, observamos que estos grupos de efemerópteros se encontraban en gran abundancia y desaparecían ante la perturbación. Eso sucedía con este grupo de tricópteros, ¿sí? Y
con algunos pérlidos que también encontramos. En general los pérlides se encuentran en abundancias bajas, pero la sola presencia de uno, de dos, ya nos indica que el agua está en buen estado. Entonces, a pesar que acá dice 7 y acá dice 0, o sea, este 7 es una magnitud bastante grande para tomar en cuenta, ¿sí? Después del análisis estadístico, bueno, nos dio significativo para Anacroneuria, también para Efídride, que no se encontraba en el lugar de buena calidad, pero sí se encontraba en grandes cantidades en el lugar donde existía la perturbación. Así que bueno, funcionaron muy bien, nos sirvió para conocer un montón de familias que no habíamos colectado, porque bueno, imagínense, nosotros trabajamos en ríos de montaña de 1500 para arriba y esto era 600 metros, ¿no? Sobre el nivel del mar. Entonces, y es un río más plano, son ríos de llanura con otra vegetación, con otra... otros sedimentos incluso, así que era para presentarles algunos ejemplos, ¿no?, de cómo se pueden encarar los trabajos. Siempre, siempre fueron acompañados, obviamente, por el análisis de los parámetros físicos y químicos del agua. En ese caso, en el caso del problema con los hidrocarburos, había otro grupo que era el que tomaba el mismo día que trabajábamos nosotros, ellos tomaban la muestra de agua y ellos analizaban toda la parte físico-química. Después ya trabajamos uniendo los datos. En general se trabaja así, ¿no? A ver, voy a parar acá.